Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En el 1670 de AM. Radio Anáhuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina con Jaime Learo Castro. XEANH 1670 AM, una estación hecha y producida por la comunidad Anáhuac. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. ¿Qué tal, amigos de Halcones Financieros? Pues estamos emprendiendo un nuevo vuelo hoy 20 de enero del 2021, una fecha que creo que va a ser muy significativa para la historia con toda esta transformación que estamos viviendo en muchísimos aspectos. Y bueno, con nosotros como siempre nuestro querido amigo Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rissmatic Financial Institute, que nos tiene muchísima información. Gerardo, bienvenido como siempre. José Ricardo, un gusto, como siempre, un gran saludo a ti, un gran saludo a la audiencia. Efectivamente, un día histórico, vaya, como si el último año no fuera sido histórico, pero histórico por cuestiones que van a ser más allá de la crisis de salud o incluso de la crisis económica. Como hemos comentado varias veces durante este año, se han roto muchas brechas, se han planteado muchas primeras veces de algo que sí, constituye un cambio, un punto de inflexión. Y bueno, pues obviamente estamos hablando de que después de 2 meses tremendos, complicados, que no sabíamos qué iba a pasar, de que hace 2 semanas tuvimos la toma del Capitolio como si estuviéramos viendo película de acción de Hollywood de baja calidad. Y que hubo toda esta discusión yo me acuerdo haber leído alguna publicación en Facebook que Estados Unidos estaba al borde de la guerra civil. Por supuesto que no. Yo creo que lo que el día de hoy vimos es la democracia más añeja de Occidente demostró por qué ha sido por décadas el punto de referencia de todo proceso democrático. No porque no tenga errores, claro que tuvo errores, es más, yo te diría, ya ahorita lo podemos muy claramente, Trump fue un error, no fue un hipo, fue verdaderamente un exabrupto de esa democracia, pero es una democracia que es capaz de corregirse, ¿sí? Y de retomar el rumbo. Después de lo que vimos hace 15 días, el día de hoy vemos cómo la institucionalidad se mantiene, la institucionalidad se preserva y sobre todo, ¿sabes qué? Vemos cómo la democracia triunfó, por frasear lo que ya dijo Biden el día de hoy en la mañana. Los americanos confían en sus instituciones y eventualmente se resguardan, se apoyan en ellas y por eso es importante unas instituciones fuertes en cualquier democracia, ¿sí? El día de hoy tuvimos la toma de posesión, sabemos que no hubo multitudes, hubo gente en los escalones del Capitolio para la ceremonia, pero no hubo multitudes y lo que sí hubo, y por eso esto va a ser para la historia, esas banderas, recordando a los fallecidos por el COVID, ¿sí? Y frente a ese escenario, Biden tomó posesión poco antes de las 12 del día, hizo su juramento. Creo que muchos habrán visto la ceremonia, no tiene caso que la repita, simplemente destacar algunos puntos. No solo el que todo pasó sin problema, no hubo disturbios, no hubo problemas ni en Washington ni en otras ciudades, lo cual nos confirma que lo de hace 15 días fue un exabrupto, fue un hipo que no refleja la democracia americana. Lady Gaga cantó el himno nacional, algo que no hubiéramos visto en otras épocas, ciertamente lo vimos, pero yo creo que también hay que destacar ya en lo memorable histórica y culturalmente, después de que Jennifer López canta después de Lady Gaga, después de que Jennifer López canta, pronuncia unas palabras en español sobre la justicia, ¿sí? Y todo el mundo está diciendo, quiero verificarlo, habrá que checar con los historiadores, pero posiblemente sea la primera vez en la historia que se pronuncien palabras en español en una toma de posesión de un presidente norteamericano. Eso es histórico, ¿sí? Simplemente por eso, y leía en algún comentario, quiero verificarlo, que posiblemente sea la primera vez que se pronuncien palabras en un idioma extranjero en una toma de posesión de un presidente norteamericano.
Y más la Eso es para la ascendencia historia. de esta Jennifer López, ¿no? Yo creo Que que es tener un latina, por supuesto. artista ahí habla muchísimo de integración, ¿no, Gerardo? Por supuesto. No, fue un gran ejemplo de inclusión. Y el discurso de Biden, te voy a decir una cosa, por un momento pensé que sí, habría gente a la que le decepcionaría, porque había gente como que esperaba en ese momento decisiones de política. Y ya hubo decisiones políticas, ya hubo órdenes ejecutivas ahorita en la tarde, ahorita las comento. Pero el discurso de Biden fue presidencial, fue un discurso de un líder. Fue un llamamiento a la unidad, fue un llamamiento a superar las divisiones, fue un llamamiento a ir hacia adelante. Sí, va a tener 4 años para hacer política. Este discurso fue misión y visión, ¿sí? De qué espera él, de que quiere gobernar para todos los americanos, de que la democracia triunfó. No menciona a Trump, yo creo que ya afortunadamente ya no tendremos que hablar de este señor, ¿no? No menciona a Trump, como Trump nunca, hasta el día de hoy que terminó su presidencia, mencionó el nombre de Biden como ganador, ¿sí? Y se esperaba ver si el día de hoy lo mencionaba en su discurso de salida, que por supuesto que no lo hizo. El vicepresidente Mike Pence estuvo, como comentario, creo que te habla mucho de la ruptura en el Partido Republicano, que en la despedida de Trump en la base Andrews, antes de que tomara el avión que lo llevaría a Florida, el vicepresidente Pence no estuvo, pero sí estuvo en la toma de posesión de Trump. Entonces creo que es muy indicativo de cómo están las cosas. Entonces Biden juramenta, es un gran discurso, realmente yo creo que le recomendaría a la gente, es un discurso que se te va, que se te fluye. Para los acostumbrados que estamos a discursos aburridos de políticos, además es un discurso elocuente, fluido, ¿sí? Y no es un discurso que tiene un montón de hojas y se pone a leer. Sí se ve que está hablando de su ronco pecho y lo hace muy bien, ¿sí? Y comparado, por ejemplo, el Biden que vimos en los debates, un poquito soso, un poquito flojo, este fue un Biden energético, ¿sí? Sí, fue el presidente que esperarías. Entonces, creo que fue un gran discurso, absolutamente fue un gran discurso. Y para terminar y pasar a los mercados, ver cómo reaccionan los mercados, hoy fue el primer cierre de los mercados bajo la nueva presidencia. Sí quiero hacer referencia a un detalle. Siempre al inicio de la ceremonia de toma de posesión, un ministro religioso, recordemos que los americanos no tienen la historia, confrontaciones iglesia-estado que nosotros tenemos, un ministro religioso pronuncia una bendición. Ok. Dado que Biden es el segundo presidente católico que tiene Estados Unidos es una nación mayoritariamente protestante porque fue fundada por protestantes. Abrumadoramente, excepto en 2 ocasiones, siempre los ministros que pronunciaban la bendición eran ministros protestantes. Las 2 únicas excepciones fueron Kennedy, que la bendición la pronunció el cardenal de Washington, Cushing en aquel momento, y el día de hoy, ¿sí? Leo G. O'Donovan, que aparece aquí en pantalla, Biden está ahí junto a él, inclinado la cabeza, cuando Leo G. O'Donovan está leyendo la bendición. Leo G. O'Donovan, la imagen que aparece a su izquierda es la Universidad de Georgetown, ¿sí? Una de las más añejas, más famosas universidades de Estados Unidos. Ahí estudió Bill Clinton, ahí estudió Fernando VI, el actual rey de España. Puedo decir que yo estudié ahí, ¿sí? No soy como ellos, pero bueno, puedo decir que yo estudié ahí. Sí. En lo anecdótico, es la universidad donde se filmó El Exorcista, ¿sí? Ok. Es el vecindario, está una calle, la casa, y varios de los escenarios son de la universidad. Ok. Leo G. O'Donovan es jesuita, un jesuita muy reconocido en Estados Unidos. Él fue el rector de Georgetown. De hecho, fue el rector de Georgetown cuando yo estaba ahí. Yo lo conocí. Wow. Y fue miembro del consejo de Disney. ¿Sí? Algo sumamente inusual. Un religioso en el consejo de Disney. ¿Sí? Para todo el tema de ver qué publicar o qué era lo correcto en esos tiempos. Sí, Gerardo, todas las controversias de contenidos, etcétera, él estaba ahí. Okay. Él fue el rector y él fue el que pronunció la bendición. Y te voy a decir una cosa porque se me hace curioso y se me hace un poco de justicia poética, histórica. Georgetown está en el Distrito de Columbia, que es como el Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal. No es como tal uno de los estados, sino un distrito del presidente, el Distrito de Columbia. Georgetown es la primera universidad católica de Estados Unidos, ¿sí? Okay.
eh, y fue fundada en 1789. Estados Unidos se independiza a principios de 1780, 81, 82. La declaración es 1776. Ok, como herencia de la época británica, ¿sí? Recordemos que estamos en el siglo XVIII. Como herencia de esa época, toda educación católica estaba prohibida en los dominios británicos. Okay. Al independizarse en Estados Unidos, ya no dependen de la corona, pero pues como esto era algo cultural, la animadversión de una sociedad protestante hacia el catolicismo, la educación católica estaba prohibida en las colonias, ¿sí? Entonces, el primer obispo católico de Estados Unidos va con George Washington y le pide, oye, en este pedacito de tierra que te acabas de crear, como Distrito Federal, Distrito de Columbia, que no es ninguno de los estados, déjame abrir una universidad católica. ¿Sí? Wow, wow. Y George Washington, con mucha visión y tolerancia, se dice que lo consultó con Benjamin Franklin, con mucha visión y tolerancia le dijo, va. De hecho, Georgetown University toma su nombre porque está en el barrio de Georgetown, que es el pueblo de George, que está creado en honor a George Washington. Okay. Ahí crearon la universidad. Entonces, creo que tiene algo de justicia poética, José Ricardo, que una universidad, que el rector de una universidad que se creó refugiada ahí en el Distrito de Columbia, porque no hubiera habido manera de abrir una universidad católica en ninguna de las colonias. ¿Sí? Entonces creo que hay algo de justicia poética que el ex rector de la primera universidad católica de Estados Unidos, que se creó refugiada en ese pedazo de tierra que George Washington se inventó, haya sido el día de hoy quien haya dado la bendición para la toma de posesión de un sucesor de George Washington. Oye, Gerardo, una pregunta. ¿Y por qué el nombre de Georgetown? ¿Tiene algo que ver con George Washington o por qué fue el nombre? Georgetown es el pueblito dentro del Distrito de Columbia, porque ahí vivía George Washington, por eso le pusieron Georgetown, ¿sí? Y ahí en Georgetown es donde George Washington le dejó al primer obispo católico de Estados Unidos, que era un jesuita, crear la universidad. Porque no hubieras podido abrirla en ninguna otra parte. Estaba prohibido. ¿Sí? Entonces, por eso se crea ahí la universidad. Y cosa curiosa, precisamente por eso es la primera universidad de Estados Unidos de tipo federal, ¿sí se entiende? Que su capacidad de dar títulos está otorgada por el presidente. ¿Sí? Harvard, Yale son anteriores, pero su capacidad de dar títulos no dependía del presidente de Estados Unidos, porque Harvard y Yale son anteriores a que surgiera el presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, hay realmente toda una serie de complesiones, de círculos cerrados históricos, ¿sí? en lo que pasó el día de hoy. ¿Sí? Porque, como decía, histórico, Biden es el 46º presidente de Estados Unidos. Los 44 presidentes, ¿sí? La bendición pues la da un ministro protestante porque han sido presidentes protestantes. Las dos únicas excepciones fue Kennedy con el cardenal de Washington y el día de hoy O'Donovan, porque Biden, de hecho, siempre el presidente electo va a iglesia en la mañana antes de la toma de posesión, ¿sí? Nixon, Reagan, todos lo hicieron. Biden fue justamente a la catedral de St. Matthew, que es la catedral de Washington, que fue la catedral donde fueron las exequias, el funeral de Kennedy. ¿Sí? Entonces, hay ese simbólico toma de antorcha, ¿sí se entiende? Sí, es muy demasiado representativo, ¿no? Queriendo... Sí. Y es que yo te diría, esto no fue un show de Broadway, no es un espectáculo de Disney en uno de sus parques temáticos, pero hay que reconocerle a los norteamericanos, saben crear simbolismos, saben utilizar símbolos. Cada cosa que hicieron fue un símbolo, ¿sí? Absolutamente. Entonces creo que fue muy interesante. Ahora, pasemos a los mercados. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Mientras todo esto pasaba en la mañana, ¿cómo reaccionaron los mercados? Pues, ¿qué quieres que te diga? Hace uno de los mejores días de los mercados norteamericanos en mucho tiempo. El Dow Jones rompió récords, llegó a un nivel histórico
Y pongo justamente, recordemos que aunque el Nasdaq, ¿sí? Y el Standard & Poor's ya habían estado creciendo, y ellos crecieron, de hecho todavía más, ve estos números, ¿no? Para un día son muy buenos. Sí. Aunque ya habían estado creciendo, recordemos que el Nasdaq y el Standard & Poor's ya traían las tecnológicas. La preocupación siempre, o un poco el termómetro realmente de qué tan grave era la crisis, era el Dow Jones, que es el Dow Jones Industrials, de las industriales, porque realmente la mayor parte de la economía tradicional, de las empresas de la economía tradicional están en el Dow Jones. El Dow. ¿Sí? Ajá. Exactamente. Y por eso el Dow seguía como mejor termómetro, ¿sí? Del ritmo de la economía o de la confianza de la economía que el Nasdaq, donde están todas las tecnológicas, que pues obviamente por la pandemia y el encierro estaban creciendo mucho. Entonces podemos ver, ¿sí? Ahí muestro justamente que el Dow Jones, que cerró el día de hoy en 31.188 puntos, hace un año, 21 de enero, bueno, sí, un año, 365 días, hace un año, el Dow Jones estaba en 29.186 puntos. O sea, el Dow Jones ya recuperó cualquier pérdida que tuvo este año y ya está en terreno de ganancia. Positivo. ¿Sí? Okay. Exacto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, lo que comentábamos la vez pasada, sí hay las expectativas de un rally alcista, ¿sí? En los próximos días, semanas, porque durante el fin de semana se anunció que Biden pretende empujar un paquete de rescate, un paquete de estímulo económico de 1.9 trillones de dólares. Si en marzo-abril, cuando sacaron el primer paquete de un poquito menos de $1 trillón, nos fuimos para espaldas, ¡wow! ¿Cuánto dinero? ¿De dónde lo van a sacar? Bueno, pues ahorita es 1.9, ¿sí? Por supuesto, José Ricardo, desde el punto de vista económico hay cuestiones de, bueno, a largo plazo esto puede crear endeudamiento, problemas fiscales, etcétera, pero como todos los economistas, yo te diría que desde los conservadores hasta los más liberales han dicho, ahorita hay que echar a andar la economía, ahorita echar a andar la economía y entonces nos preocupamos de la crisis fiscal, ¿sí? Y ya después ya vemos, ¿no? Sí, exacto, ¿sí? Ahorita echemos a andar a la economía, es un brutal paquete de estímulos. Y estímulos que van a ir directamente a la gente, mandarles cheques a la gente para que la gente gaste, para que la gente reactive, para que la gente pueda salir a comprar, etc. Entonces todavía tiene que ser aprobado, pero recordemos que Biden llega pues con carro lleno, ¿sí? O carro completo. Tiene manera de alinear a su favor la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores por la elección de Georgia de hace 15 días, ¿sí? Entonces, sí hay un optimismo que todo ese dinero que van a meter, pues va a generar un crecimiento económico que se va a reflejar en el mercado accionario. Entonces, los accionistas, los inversionistas se están adelantando. Quieren comprar ahorita acciones que saben que van a estar o que esperan que van a estar creciendo en los próximos 6, 12 meses. Y por eso este rally alcista. Ahora, para toda nuestra audiencia, recordemos que todo rally alcista tiene ajustes. ¿Cuántas veces hemos oído esa palabra este año? Ajustes. Entonces, habrá altas y bajas. La tendencia alcista será a mediano o largo plazo y habrá sus momentos en que avance un poco, retrocede un poco, porque, y voy ahora al mercado mexicano, habrá momentos, ¿sí?, en que, como el día de hoy es la interpretación prácticamente de la mayor parte de los analistas, la bolsa retrocede un poco, pero sigue estando en lugares, en posiciones muy buenas, ¿sí? Sobre todo veamos desde dónde veníamos, estaba mucho más pronunciada la caída. ¿Te acuerdas que hace unos meses creo que comenté que yo esperaría que termináramos en 35, 40 y andamos ya a niveles de 45? Realmente muy poquito por debajo de lo que estábamos hace un año antes de que empezara todo esto. Así que ese ajuste que hemos tenido el día de hoy se interpreta como una toma de utilidades de inversionistas que por semanas y meses aguantaron la pérdida, fueron ahora sí que aguantando, reprimiendo la pérdida. Pues no. Exactamente, y que ahorita que se recuperaron los índices, pues están tomando algo de utilidades y es totalmente lógico. ¿Sí? No se le ve como un signo de que haya una tendencia a la mala o de malas expectativas de la economía, no por lo menos en este momento. De hecho, el peso también se recupera. Entonces, hay optimismo, ¿sí? Sabemos que hay que tener cuidado con el optimismo desbocado,
sí, pero hay optimismo. Veremos semana a semana. Esperamos, pronto dan resultados algunas compañías importantes. La próxima semana ya estaremos platicando de eso, José Ricardo. Tenemos ya resultados de cuarto Q de 2020 de varias compañías importantes. Entonces, yo creo que ya la semana que viene vamos a empezar a ver cómo empiezan a venir los resultados trimestrales y ver si este optimismo está fundado o no. Bien, pues por mucho tiempo hemos estado hablando del diplomado de riesgos. Ahora quiero hablar de nuestro siguiente gran programa. Rismatics abre el 15 de febrero. Y qué mejor momento ante si pensamos ante estas volatilidades que vemos en los mercados, qué mejor instrumento para protegerse que los derivados financieros, ¿sí? Los instrumentos de cobertura por excelencia. Abrimos el diplomado de productos derivados el 15 de febrero, un denso programa, un extenso programa, y le quiero repetir a la audiencia que se puede tomar el diplomado completo o se puede tomar por módulos si uno tiene la capacidad de tomar un módulo en concreto o tiene los antecedentes para tomar el módulo. Vemos que tenemos desde una introducción básica, el diplomado para quienes quieran tomarlo completo te lleva de la mano desde cero, Introducción a mercados derivados, forwards, futuros y swaps, que son los más básicos, volatilidad de opciones, después opciones de tipo de cambio, opciones de renta variable, de equity, opciones de tasas que van a estar. Hoy vemos noticias que a lo mejor el Banco de México retoma recorte de tasas en febrero. Veremos. Pero entonces, con mayor razón, qué mejor instrumento que un derivado de tasas de interés para cubrirte contra cualquier movimiento de las tasas. La relación entre mercados derivados y machine learning e inteligencia artificial. Notas estructuradas, ya empezamos a complicar los instrumentos. Administración de riesgo operacional, notas estructuradas exóticas, lo tenemos en 2 cursos, derivados de crédito, superficies de volatilidad con Python, esto ya es para mayores, ¿sí? Cómo construir superficies de volatilidad, o sea, esas gráficas, si tú las pones en 3 dimensiones y les das esa como una superficie, eso es una superficie de volatilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo las manejas con Python? Construcción de calculada de superficie de volatilidad con Python, CVA, ¿sí? Counterparty Value Adjusted, que es el riesgo de contraparte, que se volvió tan relevante después de la crisis de 2008, OTC, documentación y ventas de los mercados derivados OTC. Recordemos que hay mercados derivados abiertos, estructurados y mercados derivados OTC, ¿sí? ¿Cómo es el acceso a los mercados de derivados internacionales? Y finalmente, absolutamente muy relevante, un módulo sobre ética profesional, sobre ética en los mercados financieros. Importantísimo. Exacto. Como ves, es un gran programa, es un programa muy redondo y puedo decir que es uno de los programas estrella de Rismatics. Rismatics, como sabes, es certificador en productos derivados para la industria de afores y para la industria de seguros por mandato de las respectivas comisiones. De tal manera que este es uno de nuestros programas más antiguos, de hecho, y pongo aquí, por ejemplo, algunas referencias, algunos testimoniales, ¿sí? Con nombre y apellido y de dónde venían, etcétera. Excelente contenido, excelentes profesores, excelente diplomado. Temas de vanguardia, impacto y siempre constante evolución, analizados de forma integral. Programa 100% práctico, ¿sí? El mejor complemento para alguien que venga de programas muy teóricos o muy de laboratorio. Entonces, para la audiencia, piénsenlo, está en el sitio de Rismatics. Estaré dando un poquito más de detalles del programa en las próximas semanas, pero este es un gran programa, es nuestro programa estrella. El diplomado en productos derivados. Y ahorita déjame hacer un pequeño anuncio, mi querido Gerardo, que Bolsa Mexicana a través de Asigna del MexDer, pues ahora sí que dio la noticia que 4% de sus operaciones diarias las va a destinar ahí al tema, sobre todo de desarrollo de ESG, ¿no? De todo el tema de pues gobierno corporativo, social y medioambiental. Y pues vaya, qué más que tener toda la base a través de este diplomado para poder operar en este mercado y pues vaya, incentivar esa economía, esas finanzas verdes que tanto estamos buscando, ¿no, Gerardo? Por supuesto, absolutamente. Y los derivados, te puedo asegurar, van a ser protagonista fundamental de todas esas innovaciones, ¿eh? Sí, definitivamente.
Si quieres, un día podría hablar yo de los commodities de agua que acaban de lanzar en el CME. ¿Sí? Perdón, Eso de los estaría futuros genial, de agua, de los futuros commodities, de los futuros de agua. Es que el agua es una commodity. Sí, De los sí. futuros de agua. Todavía no los vemos en México, no sé cuándo los veremos en México, pero es cuestión de tiempo, yo creo. Sí, por supuesto, si quieres puedo hablar de, porque si todo el mundo se queda pasmando, ¿cómo que futuros de agua? Sí, 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 y sobre todo que le estuvieron metiendo ahí, creo que a nuestros amigos de Rotoplas, algo ahí que nada que ver, ¿no? Les mandamos un saludo, pero pues nada que ver con estos futuros, ¿no, Gerardo? Por supuesto, podemos platicar sobre eso, ¿sí? Porque lo que sí quiero que la audiencia se lleve muy claramente, buena parte de la innovación financiera se está haciendo en los mercados de derivados, ¿sí? Entonces, no vas a tener equity de agua, pero sí vas a tener futuros de agua, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, Perfecto. pues para nuestra audiencia, cheque el sitio Rismatics, estaré dando información sobre el diplomado en las próximas semanas, comienza el 15 de febrero. Y por favor, amigos, de verdad, acérquense a los mejores, pues, los mejores de el tema financiero, todos estos diplomados que les hemos presentado durante estos últimos meses. De verdad, no duden en acudir a Rismatics con profesionales, con personas que ya tienen la experiencia, que están generando las teorías, que vienen las teorías directas de la academia a la forma práctica y que de verdad pues vaya, es atesorable el tomar un diplomado de Rismatics. Y pues ya saben, vamos a poner el correo de Gerardo para los que estén interesados y nada más Por coméntenle supuesto. que lo vieron aquí en Halcones Financieros para que reciban Y un... con mucho gusto les damos un apoyo. Ajá. Ok. Perfecto, Gerardo. Pues muchísimas gracias como siempre, de verdad. José Ricardo, pues nos vemos la próxima semana para ver cómo sigue el comportamiento de los mercados. Tendremos información de reportes trimestrales y pues ya dejaremos un poquito la política por detrás, ¿sí? Pero en estos momentos, en estos últimos meses, pues claro que tenemos que hablar de la política americana porque su impacto sobre los mercados financieros era indiscutible. Perfecto, Gerardo. Pues muchísimas gracias por toda tu sapiencia. Ya saben, amigos, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde con Gerardo Herreras, director de comunicaciones de Rismatics Financial Institute. Gracias, amigos. Gracias, Gerardo, como siempre. Muchas gracias, José Ricardo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ryan Aguas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En el 1670 de AM. Radio Nahuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina con Jaime Learo Caso. XEANH. 1670 AM, una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.